bajo las piedras escondidas. No es el sonido habitual para esta sección Vive con Calma, que realizamos cada 15 días, pero sí queríamos abrirla con un homenaje. Más bien quería Alberto, nuestro querido colaborador, Alberto Valverde y Alberto Imperfecto en redes, abrirlo con este homenaje. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Alberto, y muchísimas gracias por mi propuesta, ¿no? Hoy es un día un poco triste, especialmente para todos, pero para los artistas, para los que hacemos canciones y demás, un poco más. De hecho, Rob es un poco de las razones principales por las que yo hago canciones. ¿Sí? Sí, es una de las razones principales por las que yo empecé a componer y a decir, hostia, yo quiero algún día hacer esto o subirme a un escenario. Entonces me ha acompañado toda la vida en los momentos más felices, los más fastidiados. Los conciertos era como otra, ¿no? Ir a otra cosa, ¿no? A ver a tu referente. Y bueno, creo que nos quedamos, en mi opinión, no sé si va a ser compartida, claro, pero sí que nos quedamos un poco huérfanos de ¿y ahora qué? Porque no hay nadie que, para mi gusto, que le pueda imitar o que le pueda acercarse a lo que él hacía, ¿no? Entonces, bueno, día triste, pero lo bueno es que las canciones que hace son para escucharlas una y otra vez. Esta es una de mis favoritas y cada vez que lo escuchas siempre sacas algo nuevo. Así que nada, un abrazo a Robe ahí, que las ondas de la radio le lleguen. Le llegarán, seguro le estarán llegando. La música que permanece siempre, tú lo sabes bien. No sé qué te aportaban sus letras en general, ¿qué tienen de especial las letras de Robe? Pues mira, tienen una cosa que yo siempre he dicho, y es que hay canciones que te dicen lo que significan, digamos, de manera directa, no hay que buscarles muchas más las vueltas, y hay canciones que le tienes que escuchar varias veces y tienes que ver lo que significan. Y para mí ese tipo de canciones permanecen, que es lo que hace un poco, para mi gusto, Robe, porque cada persona lo interpreta de una manera o de otra. De hecho, salvando mucho las distancias, kilómetros las distancias, es lo que intento yo hacer en mis canciones y decir, bueno, esto es lo que a mí me sale, no sé muy bien de dónde, pero es lo que me sale, y que la gente interprete o que resuelva un poco lo que significan. Para unos significará una cosa, para otros otra, y esa es la magia que yo creo que conseguía Robe, que no han conseguido, para mi gusto, nadie más. Entonces son canciones que permanecen y que digamos crecen porque cada persona lo recibe de una manera. Decías antes que te han ayudado en buenos y malos momentos. Sí. Es una buena herramienta, por tanto, para gestionar, que es de lo que hablamos siempre aquí en este espacio, ¿no? Para gestionar nuestras emociones. Sí, al final, en mi caso, Robe, porque me guste, porque a nivel musical y a nivel artista y compositor me parece increíble y un referente. Y de hecho, en mi disco, que luego, si eso decimos, pero hay guiños, ¿no?, a él, pero pues casi de una manera irremediable. O sea, por narices tenía que haber algún guiño, alguna pequeña referencia. Entonces yo creo que la música ayuda. Y la que te gusta, la que te mueve, la que te emociona, cada uno la suya, le hace en los momentos difíciles que te acompañe, ¿no? Que te haga resolver esas emociones, que te acompañen esas emociones, y en los momentos más felices o más divertidos, oye, que también te anime y que te haga saltar y vibrar, y eso es importante. A veces pienso, porque no sé si es una cuestión de psicología inversa o no, o no cabe aquí ese concepto, pero cuando estamos tristes solemos ponernos canciones tristes, ¿no? Sí. Debería ser al contrario. Sí, esto es curioso, esto da para un programa casi entero, pero es curioso, ¿no? Porque cuando peor estamos, es como que, digamos que nuestro cerebro busca confirmar que estamos tristes. Entonces lo que queremos es autofustigarnos, entre comillas, pero lo que queremos es algo que nos confirme y que nos ayude a estar tristes, en el sentido de estoy triste y quiero como expandirme, ¿no? O quiero que alguien me acompañe en esto. Así que tendemos a utilizar esas músicas más tristes. Bueno, pues hemos empezado este espacio con ese homenaje, ese homenaje para Robe Iniesta, fallecido en las últimas horas, una noticia que está circulando por todo el país, sí, y mucho más allá, estoy seguro. Comenzamos con ello, este tiempo de Vive con Calma. Y quizá, Alberto, sea música que vaya a sonar en muchas de las fiestas próximas, fechas de Navidad, de Nochebuena y de Nochevieja, también con ese recuerdo. Y eso es lo que hoy queremos plantear, porque no sé si nos traes las claves para, voy a utilizar la palabra sobrevivir, que parece muy fuerte, pero sobrevivir a las Navidades por muchas cosas, pero sobre todo vivir a esos encuentros que a veces
resultan un poco forzados, hay que decirlo. El tema de las Navidades lo he dividido para el programa, podemos dividirlo en más cosas, pero yo creo que hay 3 puntos principales, a ver si tú también estás de acuerdo, que nos pasan. Una es, por ejemplo, las cenas de trabajo. Temas cenas de trabajo. Sí. ¿Qué ocurre en las cenas de trabajo? Bueno, pues que precisamente no sirven para desatascar, no sirven para desahogarnos o, digamos, para cambiar el paradigma, sino que la gente que hace en la cena de trabajo habla de trabajo. Claro. Con lo cual eso llega un poco a saturar y a estar un poco más, incluso hartos, ¿no?, de la Navidad, o ver la Navidad como un periodo donde encima me saturo o me cargo más de lo que ya llevo arrastrando todo el año, que es el trabajo, ¿no? Luego está el tema de los familiares, de las reuniones familiares. El que tenga una familia que se lo pase bien, que se divierta, que no tenga conflictos y demás, fantástico. Yo creo que tengo esa suerte, ¿no?, de que no hay demasiados conflictos, no hay demasiadas discusiones y demás. ¿Qué ocurre? Que siempre hay, o en algunas ocasiones, hay el típica persona que saca un tema polémico, que si la política, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y entonces las cenas de Navidad a veces se convierten en conflictos, ¿no? En conflictos y en que se acabe ya. Que se acabe ya, por Dios, que se acabe ya. Y luego, una cosa que también hablábamos un poco que hablábamos en el programa anterior, y es que llevamos tanto tiempo preparando la Navidad, tanto tiempo pensando en la Navidad, anticipando todo, que llegamos y estamos saturados. Y estamos que decimos, si es que ya no podemos, digamos, no se va a cumplir, ¿no? Porque hay una cosa que pasa en Navidad y es muy curiosa. Y es que tratamos, por nostalgia, de recuperar esas Navidades. Al final las Navidades son algo que han quedado en nuestra mente inconsciente de cuando éramos pequeños, de toda esa magia que se producía, ¿no? Y tratamos de que, también que las cenas tú eras un poco el protagonista. Sí, claro. Es así. Efectivamente. Entonces, de las que recuerdas como ideal, ¿no? Eso es, como mágicas, como tal. Entonces, cuando llegan estas fechas, o tu cerebro trata de buscar en esos archivos, ahí en el hipocampo, trata de buscar esos archivos para intentar que esas Navidades sean iguales. O tratas de buscar esa misma sensación. Y te creas unas expectativas porque está toda la Navidad cargada de positividad, de felicidad, y no es así a veces. Entonces te creas unas expectativas que luego a veces no se cumplen. ¿Y eso qué nos pasa? Pues que nos tira para abajo, por así decirlo. Se produce como el efecto contrario, ¿no? Entonces, estos 3 factores, si quieres añadir alguno más, lo podemos añadir. Pero te estoy escuchando porque coincide con la realidad, claro. Al final acabas saturado de felicidad o a veces de falsa felicidad, sí. O intentas crearte ese mundo ideal durante esas fechas y luego llega el bajón, claro. A mí, mira, y además ahora que has dicho esto, no sé si a ti te pasa, pero a mí cuando me fuerzan a hacer algo, en plan, claro, llegas a las Navidades y tienes que estar feliz, tienes que estar sonriente, tienes que pasear, tienes que tal, acá. Y dices, cuando me dicen que tengo que hacer algo, es cuando digo, pues no me apetece. Claro, pero fíjate, en ese planteamiento, y tiro de ese hilo si te parece, porque en ese planteamiento a veces nos ocurre con las reuniones, que decimos familiares, de trabajo, de amigos. Si tienes el sentimiento de no me apetece ir, deberíamos ser capaces, ahí está el saber decir que no, deberíamos ser capaces de decir que no por nuestra salud emocional, pero sin embargo nos metemos en los convencionalismos. ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Cómo voy a dejar de ir? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿No? ¿Cómo gestionamos eso? Pues, a ver, deberíamos de ser capaces de decir que no, pero ahora yo te hago una pregunta, y es, tienes la cena de Navidad del trabajo, por ejemplo, y a ti no te apetece ir. Y imagínate que acabas de empezar, o que llevas poco tiempo, y no vas. Y a lo mejor eso te crea un distanciamiento con tu jefe, o con tu jefa, con tus compañeros, o y porque no viene, y porque esto sucede, ¿no? Sí. Entonces hay veces que tenemos que ir casi por decir, que no me quedan más narices que ir. Vas por compromiso. ¿Pero eso es positivo para nosotros? No. Hacerlo por compromiso, no. Pero igual que, por ejemplo, las reuniones familiares. Y esto es, quiero decir, no hay lo ideal, sería decir, pues yo elijo a dónde voy y no tiene por qué pasar nada, ¿no? Pero el problema es que hay veces que hay unas consecuencias. Ya. Y ahí es donde entra la gestión. Es decir, vale, esto tengo que hacerlo, no me apetece, lo gestiono. ¿Cómo lo gestiono? Pues, por ejemplo, si alguien en la cena de trabajo me viene a hablar de trabajo y a comerme la cabeza, digo, vamos a esperar al 6 de enero. No me hables de trabajo. Vamos a hablar de otra cosa. Otra cosa que funciona bien también es decir, bueno, voy preparado con algún tema, yo qué sé, que haya pasado ahora, pues por ejemplo ahora pues de Robin Iniesta o de lo que sea, ¿no? Y tratar de introducir estos temas
por ahí, ¿sabes? Cuando todo alguien te venga a hablar o intentar introducir estos temas para intentar no hablar de trabajo, porque al final inconscientemente nos rebotamos en el trabajo, claro, y sacamos no sé qué y decimos y pum, y esto que tiene que cambiar y esto. En las cenas de Navidad ocurre normalmente con temas peliagudos o temas comprometidos o polémicos, llámese política, llámese X. Aquí hay diferentes opiniones. Yo no sé qué tú opinas o cómo tú actúas en estos temas o en este tipo de situaciones. Yo soy un tipo muy prudente, ¿eh? Y me suelo callar en muchas ocasiones. No sé si por mi trabajo he aprendido a eso, pero a conservar la calma. Eso sí que es verdad. Pero fíjate, lo estamos viendo desde el punto de vista de, es decir, yo digo que no, que van a pensar los demás. Pero si nos metemos en el otro lado, es decir, ¿qué pienso yo de alguien que no quiere venir? También deberíamos aprender a eso, a respetar al que no viene, ¿no? Sí, con el tema de la asertividad ahí tenemos un problema. Y es que tú deberías ser capaz de decir no me apetece, pero la otra persona no está preparada para asumir que no te apetece. No. Porque no hay asertividad, no estamos... De hecho, uno de los problemas más grandes que tenemos en general es la comunicación. Con nuestras parejas, con nuestros trabajos, no somos capaces de expresar, oye, esto me molesta, oye, esto vamos a ver si lo hacemos bien, oye, esto... Y cuando lo dice, cuando hay alguien que se le ocurre decirlo porque lo intenta hacer bien, la otra persona se lo toma como a lo personal, a lo negativo, a lo, oye, me estás tocando las narices o me estás... Entonces tendríamos que ser capaces tanto de hablar como de recibir esa información como algo constructivo, siempre que me lo digan de manera constructiva. Entonces, tenemos que ser capaces de decir que no a pesar de que la otra persona no le siente bien y ser capaces de de entender, ¿no? De por qué no viene una persona, por qué no viene alguien de la familia, por qué... Claro, o sea, tendríamos que... Yo creo que cada vez se va haciendo más, ¿no? Porque cada vez hay más personas que... De hecho, yo hay veces que... Navidades que he pasado fuera porque he hecho un viaje, también depende... O sea, dependen de muchos factores. Pero sí, deberíamos de ser capaces de cortar un poco de nuestros límites y decir, oye, yo estas Navidades me las voy a pasar a Honolulu. Y me voy a Honolulu estas Navidades. Ay, es que va a faltar... No, me voy a Honolulu. Y que me critique quien quiera y que tal, que quiera. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa que yo siempre digo y recalco. Que las Navidades están muy bien para juntarse, para felicitaciones, para el Año Nuevo, para hacer, digamos, ¿cómo se llama esto? Los propósitos de Año Nuevo. Propósitos de Año Nuevo, sí. Y demás. Pero que el propósito de Año Nuevo lo puedes hacer el día 1 de enero, el 1 de febrero, el 1 de marzo, lo puedes hacer siempre. Y juntarte con la familia lo puedes hacer siempre. Y yo tengo ahí un poco con el tema de los días de los cumpleaños. No, si es que te puedes llamar en cualquier momento. Claro, pero volvemos a lo que decíamos al principio. Al final nos estamos forzando, a lo mejor sin tener ganas, sin que nos guste. Yo reconozco que soy un poco grinch en esto de las Navidades por muy diversas cuestiones, pero sí me esfuerzo a entrar en la rueda de decir, bueno, pues sí, vamos a juntarnos, sí. Pero también me siento mal si digo no lo voy a hacer. Entonces, no sé, ahí es donde quería aprender y muchos de nuestros oyentes le pasarán, seguramente de nuestros oyentes, de decir, si es que no quiero, es que no me apetece, pero como me siento mal porque van a pensar que soy mala persona, que no me apetece, ¿no? Buscar esas claves para estar tranquilo, ¿no? Para uno mismo decir, bueno, pues lo hago porque quiero, respetando a todo el mundo, claro. Nos pasa eso precisamente porque como sabemos que la otra persona, si no lo hacemos, le va a dañar, y probablemente sean personas que queremos como nuestros padres, familiares, primos, gente que no hace mucho tiempo que no vemos, que nos tienen cariño real, nos cuesta más decir que no precisamente por eso, porque estamos haciendo daño, entre comillas, a alguien que nos quiere, aunque no debería ser así, ¿no? Pero lo haces un poco por ese compromiso de... Yo recomendaría a la gente varias cosas, pero sobre todo que no empecemos las Navidades en octubre, como hablábamos en el anterior programa, que no empecemos las Navidades en noviembre, que las cenas se pueden programar mucho más tarde de lo que pensamos, etcétera, cosas, ¿no? Sobre todo para no llegar saturados, porque cuando llegas saturados a algo, a un concierto, y tú vas pensando en el concierto, te creas expectativas y llegas al concierto y nunca va a ser como tu cabeza ha pensado, porque tu cabeza es capaz de imaginar muchísimo más de lo que es la realidad, ¿no? Entonces, en las expectativas, rebajarlas un poco y tardar y vivir noviembre, con las hojas del otoño, con el frío, diciembre igual, y ya luego pensamos en las Navidades. Es decir, no grandes expectativas, no pensemos que va a ser esta de este año la mejor cena de Navidad del mundo, ni la mejor cena de trabajo, sino una más, adoptarlo con naturalidad. Exactamente, una reunión, una época distinta, porque el mundo cambia y las ciudades cambian, y vivirla de otra manera. Y luego, otro consejo para los temas
peliagudos y las discusiones absurdas porque nos tomamos una copita, no sé qué, mirar siempre el objetivo. Yo esto soy muy pesado en las formaciones. Mirar el objetivo. Sí, esto un día podemos hablar tranquilamente de esto. ¿Qué objetivo qué objetivo tengo yo en una discusión familiar que se habla de política que sabemos que no vamos a llegar a un acuerdo? Porque sabemos que no vamos a llegar a un acuerdo. Claro, son discusiones en las que sabes que no hay un final. O sea, podrías Es estar una discutiendo... rueda, ¿no? Exactamente, podrías estar discutiendo hasta verano, hasta las próximas Navidades y nunca llegarías a una solución. Se da cuenta de los consejos tan prácticos que les estamos dando. Es que creo que es muy importante porque no se habla y luego llega pues ese familiar que no ves desde hace 3 años y te empieza a dar, con perdón, te empieza a dar clases de vida, ¿no? Entonces, Tal cual. Sin ni siquiera me conocer, ¿no? Entonces... Pues objetivo. el objetivo, fijar un poco el objetivo y decir, vale, ¿qué gano yo? Porque estamos subidos en el ego, ¿no? Y todos, yo también. Entonces, cuando alguien te habla de algo que tú es contrario y que tú sabes que te hierve la sangre, y claro, tu respuesta instantánea es, ¿pero cómo puedes pensar esto? ¿Pero por qué tal? Porque los datos de... Ya. ¿Qué gano yo? Nada. ¿Cuál es mi objetivo ahí? Por lo menos el mío es que se acabe cuanto antes. Pasar la noche con... Que se acabe cuanto antes, que acaben de discutir cuanto antes. Sí. Y si yo puedo introducir un tema de, oye, pásame no sé qué, oye, pásame no sé cuántos, cortamos un poco la dinámica, hacemos una gracieta y se cambia el esto, ¿no? Yo, para la gente que se ponga nerviosa, yo también a veces suspiro fisiológico. Esto es una técnica muy reciente. Suspiro fisiológico. Una técnica muy reciente, pero quizá la más efectiva. Y en 1 minuto y medio, 2 minutos se te han quitado las ganas de discutir. Cuando empieces a estar un poco nervioso, un poco alterado y sabes que vas a saltar en cualquier momento, respiras hondo, en respiración diafragmática, ¿vale? Hinchándole un poco la tripa, respiras todo lo hondo que puedas, y cuando llegues al máximo, paras y vuelves a inhalar. Sin expulsar, vuelves a inhalar. Y una vez que inhalas la segunda vez, expulsas todo lo más lento que puedas. Y de esta manera... incluso a veces con una vez, 2 veces, tu cuerpo automáticamente hace así, cambia, se relaja y ya está. Oye, has dicho algo clave, que es estamos todos, has dicho incluso yo, sí. subidos en el ego. Sí, Deberíamos bajarnos de vez en cuando. Sí, esto es un tema grande. De esto el doctor Segarra, que no sé si Manuel Segarra, habla mucho ahora de ello, un neurocirujano, cirujano, y demás, que está hablando ahora de estos temas y por unas ciertas revelaciones que tuvo y ciertas experiencias que tuvo después de la muerte y tal. Y habla mucho del ego y lleva toda la razón. Y es que vamos todos subidos en un sillón del ego y a veces nos cuesta reconocer cosas, nos cuesta asumir cosas, nos cuesta, digamos, pedir perdón, por ejemplo, o dar las gracias o ver más allá de lo que está aquí, porque vamos precisamente con el ego subido y vamos intentando imponer nuestra filosofía, nuestra visión. Y esto es un tema que nos afecta a todos y que tiene grandes consecuencias o varias consecuencias de lo que está pasando en general en nuestra sociedad, de cambios sociales, cambios de pensamiento y demás. ¿Pero podremos aprender alguna vez a no ser así o no? ¿Se puede? Sí, pero hay que hacer un ejercicio muy difícil. Muy difícil. Y es enfrentarte a lo que yo llamo, lo siento por la palabra, nuestras mierdas, nuestros traumitas, nuestros defectos, nuestras cosas. Y decir, vale, yo tengo miedo a esto, yo soy malo en esto, yo hago mal esto, yo tengo este defecto, estos defectos, y a partir de ahí construyo. Si yo no hago este ejercicio, es muy difícil que yo me pueda bajar del sillón del ego y reconocer, me he equivocado. Pues lleva razón. Pues porque no nos cuesta mucho pedir perdón, nos cuesta mucho dar la razón a otra persona que opina lo contrario de nosotros y que ha llegado a una conclusión diferente y que lleva razón a lo mejor, o que nos demuestra que nos hemos equivocado, ¿no? Entonces, bajarnos del sillón del ego y salir de esa jaula, de esas orejeras, quitarnos esas orejeras, ¿no?, que a veces llevamos, nos ayuda mucho a estar más tranquilos, porque aunque vayamos subidos en el sillón del ego, también nos sentimos culpables, sentimos vergüenza, sentimos que no lo hemos hecho bien. Y es importante, es un tema que podríamos tratar para el año que viene, y empezamos el año que viene. Sí, estaría muy bien, porque, claro, se me viene a la cabeza la autoestima, ¿no? Es decir, me bajo del ego, pero sin perder la autoestima. Reconozco mis mierdas, como tú decías, mis carencias, mis miedos, pero eso no quiere decir que no deje de valorar lo que sé que es bueno en mí, ¿no? De hecho, es que hace el efecto un poco balancín, es decir, cuando yo reconozco mis mierdas, mis traumitas, mis defectos, lo que yo soy, mis defectos, lo malo que me pasa en mí, lo negativo, empieza a subir la autoestima porque dices, a partir de aquí empiezo a construir y no me da miedo decir, pues es que yo hago mal esto. No me importa reconocerlo, entonces soy capaz de reforzar mi autoestima justo
reconociendo mis egos. Bueno, podríamos concluir de esta conversación tan agradable, que me encanta escucharte, Alberto, ya lo sabes, diciendo que nos bajemos del ego antes de ir a una cena familiar, por ejemplo. Pues sería una buena conclusión. Una buena conclusión. Cuando llegue ya por el 18 o así, nos quitamos las orejeras, nos bajamos del sillón del ego. Si está muy alto, pues utilizad una escalera. Uno más bajito, ¿no? Utilizad una escalera para bajar y pasar las Navidades con el ego quitado. Bueno, en vez de sillón del ego, en una banquetita del ego, y así habrá menos discusiones. Claro, va a quedar raro porque estamos hablando de bajarnos del ego y vamos a hablar de tu disco. Entonces va a quedar un poco raro, pero bueno, quiero hablar de ello. Vamos a escuchar esto. Que tardo en destrozar la ley que me mantiene adicto. Capturar lo incontrolable. Ese es el título del álbum que ya tienes publicado. Lo podemos escuchar en todas las plataformas. ¿Cómo va? ¿Cómo lo estás llevando? Va muy bien, porque ya no... Antes tocaban grupos y tenías la presión de, oye, de promocionarte, de que te escuchen, de conseguir conciertos. Pero desde que lo hago yo solo, es un disco que he tocado todo, he producido todo, he mezclado, no hay nadie más que yo. Te hemos visto en un vídeo espectacular también, ¿no? Sí, la verdad que ahora con la IA... pero es espectacular. Sí, aunque sea IA, la verdad que creo que ha quedado muy, muy bonito y creo que al final necesitamos creatividad, a pesar de la IA, y eso se hace con creatividad. Sí, lleva un rato de trabajo. Sí, lleva un rato, sí. Entonces, la verdad que se lleva bien porque lo que, como decía antes con el homenaje a Robe, lo que me ha gustado siempre es componer canciones. Y de hecho tengo una frase que es: dejaré de hacer muchas cosas, dejaré de correr, de lo que sea, ¿no? Porque me haré viejo y tal, pero creo que lo último que haré será pensar en componer canciones, en hacer letras, en tocar un instrumento. Al final lo que te nace es lo que me ha nacido siempre. Y es lo que mejor me sienta, por así decirlo. Así que esto es como una liberación. Llevaba con ello bastante tiempo y muy bien, muy contento, la verdad. La verdad que sí. Lo podemos encontrar, decía yo, en todas las plataformas de audio. Sí, las típicas: Spotify, YouTube, iTunes, Amazon, tal, todo eso, sí. Podemos seguir a Alberto en Alberto Imperfecto, @Alberto Imperfecto. Les vamos a localizar con todo lo que nos cuenta habitualmente aquí, con muchas más cosas, con su música y con tu libro. Recuerda, porque estamos en época de escribir carta de Reyes, sí hay que recordar el libro. Imprescindible, la carta de Reyes, que vaya ahí. Déjanos título, lo podemos encontrar para que los Reyes lo busquen. ¿Dónde? Pues Conecta con tu mente, Alberto Valverde, y nada, que pueden buscarlo en mi web, pueden buscarlo en cualquier librería y en internet, así que excusas no tienen. Bueno, disco o libro, desde luego que sí. No sé si habías soñado alguna vez, no digo que esto sea un privilegio, pero que en hacer un espacio de radio en el que comenzaras con la música de Robe y terminaras con tu música, ¿eh? Pues mira, no lo había pensado, Alberto, pero créeme que es un lujo increíble poder haber empezado haciendo ese homenaje en el día que desgraciadamente se ha ido Robe, y acabar con mi disco. O sea, creo que no habrá ningún artista hoy que tenga ese privilegio, así que seré único. Pues así lo dejamos, Alberto, un placer como siempre, felices fiestas, felices Navidades. Vamos a seguir tu consejo, síganlo ustedes también que nos escuchan, de bajarnos un poquito del ego antes de reunirnos con los compañeros, los amigos, que todos podemos aprender al final, ¿eh? Que no tenemos que ir desobrados con ese ego encima de la cabeza. Gracias, nos vemos el año que viene. El año que viene nos vemos. Sí, 2026 va a ser un buen año, estoy seguro. Seguro que sí. En este no ha sido malo, que nos hemos conocido, el que viene va a ser... El año que viene mucho mejor. Imprescindible. Gracias. Muchas gracias. Por cierto, ¿cómo se llama este tema? Que no lo hemos dicho. Mariposas y libélulas. Mariposas y libélulas, el álbum Capturar lo incontrolable, de Alberto Imperfecto. Dentro